Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder compartir nuevamente en nuestra segunda sesión en vivo de esta materia uno del Diplomado de Educación en Derechos Humanos. Eh, Sé que la hora a veces es un poco complicada en las distintas jornadas, pero creo que ahí vamos ya aumentando el número de asistentes. ¿Cómo están? Me gustaría escucharlos y escucharlas primero. Silvia, por favor. Sí, por aquí súper bien. Estoy contándoles, o sea, quiero contarles que estoy muy contenta con el diplomado. Siento que estoy aprendiendo mucho. No vengo del campo del derecho, soy psicóloga y musicoterapeuta. Por lo tanto, todo este módulo ha sido para mí un harto ejercicio mental para poder entender muchas cosas. Hay varias que todavía no entiendo y me he deslumbrado con las charlas de Fabián Salvior. Lo he encontrado espectacular, o sea, inspirador. Así que súper contenta. La clase anterior no pude estar presente, pero ahora también muy contenta de poder estar en vivo, así también poder participar. Muchas Qué bueno. gracias. Me alegra mucho y sí, el profesor Salvioli pues tiene mucha experiencia en distintos ámbitos y esas conferencias grabadas que son parte de las lecturas, creo que son herramientas muy útiles. Qué bueno, me alegra mucho, Silvia. Bienvenida. Buenas tardes, César, ¿cómo está? Ahí vi que ya nos escribió. Cuánto gusto. No sé si alguien más quisiera compartir un poco cuál ha sido la experiencia, los retos y como decía Silvia, esa facilidad de algunas herramientas que presenta el diplomado. Sí, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. También ha sido un elemento muy importante el poder vincular también algunas situaciones de la vida actual que tienen que ver justo con este tema de los derechos humanos, ¿no? Yo me encuentro en la ciudad de Lima, Perú, y pues es un punto de análisis, ¿no? También, o sea, te ofrece elementos críticos para ver la realidad y leer la realidad a la luz de muchas decisiones que se van tomando en torno a los derechos humanos y también a esta dimensión educativa que tienen en torno, pues, en el conjunto de todo lo que tiene que ver con el respeto por la vida, ¿no? Entonces, me ha gustado bastante, no solamente los textos, sino también el material didáctico de los videos, ¿no? Muy útiles para el trabajo que, en mi caso, realizo en el ambiente educativo. Gracias, Nelson. Excelente. Nos inspira mucho ese tipo de comentarios. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿No? Hola, muy buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? buenas tardes. Sí, Ok, escuchamos. buenas tardes. Bueno, yo soy de aquí de México. Un saludo, buenas tardes a todos. Y pues a mí me ha parecido muy interesante. Yo soy abogada y pues realmente el material que nos han mandado pues ha sido de gran ayuda. Aparte también ha sido como muy metodológico poder conocer un poco más a fondo los historiales, ¿no? Los antecedentes. Entonces no pude estar en la anterior clase, pero pues muy a gusto aquí con ustedes y atenta de lo que van a decir. Gracias. Excelente. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Habemos ya, entiendo que son 7 quienes ya están de asistentes eh, conectados. Y vamos a ver en el chat. Así. Muy bien. Ahí se incorpora alguien más. Pues es un gusto. Qué bueno verlos, verlas y escuchar también sus comentarios, porque eso inspira mucho y enriquece mucho también y nos hace ver en qué temas o en qué aspectos, pues la metodología aplicada y diseñada es la adecuada. Igualmente, cualquier comentario, cualquier sugerencia va a ser más que bienvenido de poderlo incorporar también para la mejora. Vamos a hablar hoy en esta clase en vivo sobre, bienvenido Julio, sobre la sesión 3, temas de la sesión 3 y temas de la sesión 4 que tienen que ver con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y luego hablar de estándares internacionales en materia del derecho a la educación. ¿Sí? Antes de ingresar propiamente dicho al tema de los sistemas de protección internacional, a mí me gustaría, previo,
Oí que Silvia comentó que hay algunos temas que pueden no estar del todo claros en materia de derechos humanos en esa parte introductoria. No sé si abrimos un espacio de preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas, son válidas y son importantes, de manera que siéntanse con total libertad de poder plantear cualquier tema relativo al concepto de los derechos humanos, al fundamento de los derechos humanos, a las características de los derechos humanos e incluso al concepto del derecho internacional de los derechos humanos. Porque hoy ya vemos una parte no precisamente jurídica, no, pero que sí tiene que tener, digamos, más claridad sobre aspectos introductorios o básicos. No sé si alguien quisiera plantear alguna pregunta, alguna duda sobre ese tipo. Por favor, Silvia. Sí, yo la verdad tengo una duda que creo que es súper básica y que probablemente en las lecturas que he hecho ya está la respuesta y todo, pero hoy día le he dado una vuelta y no logro entender bien qué tiene que ver con el funcionamiento del sistema interamericano en torno a la relación entre la Comisión Interamericana y los comités que son parte de cada una de las convenciones. No me queda clara la distinción en su rol. Muy bien. Cuando, no entiendo si es que cada comité nutre con información a la Comisión Interamericana, porque también entiendo que hay peticiones individuales que llegan directamente a la Comisión Interamericana, entonces no me queda muy clara esa relación entre sus funciones. Sí, en principio, Silvia, que lo vamos a ver, pero me parece muy adecuada la pregunta, sobre todo a manera de introducción de todo lo que tenemos que platicar hoy, son sistemas independientes. Sí, el sistema interamericano, conformado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, funciona en total autonomía frente al sistema de Naciones Unidas, que serían los comités. Entiendo que se refiere usted, por ejemplo, al Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás, ¿verdad? Son independientes. Obviamente hay líneas de, no sé si llamarles de coordinación, porque hablar de coordinación pareciera ser que hay funciones compartidas. Yo ni siquiera diría de coordinación, sino de buena relación, ¿sí? O de buena comunicación, pero no hay funciones compartidas entre uno y otro sistema, ¿verdad? Es cierto que cuando se toman decisiones, tanto el sistema interamericano se nutre de algunos estándares que el sistema de Naciones Unidas, que los comités han implementado, o viceversa, que los comités se nutren de decisiones que los sistemas regionales como el interamericano han asumido, pero no hay una relación funcional, ¿verdad? De dependencia o interdependencia entre distintos sistemas. Al final de cuentas, queda un poco en la persona la elección si quiere acudir al sistema regional interamericano o si quiere acudir al sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Digo un poco en la elección, aunque muchas veces esa elección está un poco condicionada, ¿no? Por ejemplo, si el estado en donde la persona habita no es parte de la Convención Americana, pero sí es parte de los convenios de Naciones Unidas, pues no tiene otra vía más que ir ante el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? O si el estado en el que habita es parte de los dos, pero en una materia específica, por ejemplo, derechos de las mujeres, el estado es parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, pero no es parte de la Convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación contra la mujer, como que está un poco condicionado a tener que acudir al sistema interamericano, ¿verdad? Pero ya tendría que analizarse caso, estado por estado, afortunadamente, y tal vez es malo generalizar, pero afortunadamente, en la mayoría de los estados latinoamericanos hay un gran número de instrumentos internacionales de ambos sistemas que los estados son parte, que han ratificado, ¿verdad? Sin embargo, entiendo que usted es chilena, ¿sí? Habría que analizar, por ejemplo, Chile, que es parte de la Convención Americana y ha reconocido la competencia de la Corte, qué tanto alcance tiene en el sistema de Naciones Unidas y ahí la persona decida a cuál sistema de protección acudir. No sé si con esto le doy respuesta o le surge alguna duda más. Sí, me queda más claro y también me queda
ya entiendo un poco más también lo que dice Fabián Salvioli en algunos de sus videos, como de que habla de que el sistema universal es un poco caótico, que está en constante expansión y que a veces hay órganos que no se vinculan unos con otros. En algún momento lo refiere como que es un problema, que debiera ser distinto. Claro, claro, sobre todo porque no sé si por ahí iría la línea que él comenta o que usted comenta que él refiere, que hay ciertas materias como que son temas compartidos entre los mismos comités, ¿no? Por ejemplo, derecho a la educación. Obviamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es parte de su línea de acción, pero también lo es del Comité de los Derechos del Niño, pues obviamente la educación en materia de niñez. Entonces, esa comunicación creo que sería ideal para fijar estándares comunes y más que estándares comunes, estándares no contradictorios o estándares no incompletos de comité a comité, ¿verdad? Obviamente, en el sistema interamericano, al existir, digamos, en principio dos órganos y que la Corte Interamericana siempre conoce después que la Comisión, ese problema no se avisora como se da en el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero muy interesante lo que usted plantea, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Silvia. ¿Alguna otra pregunta, Silvia? Con gusto, para poder, bueno, y si no, pues vamos entonces, aquí está la presentación, que igual será un gusto compartirla con ustedes y platiquemos entonces ya sobre lo que nos ocupa esta tarde, que se refiere a los sistemas internacionales de protección y a los estándares internacionales en materia de derecho a la educación. Por favor, cualquier duda, yo digo, levantan la mano solo para que yo los vea, ¿verdad? O si no, me interrumpen y va a ser un gusto escucharlas y poder comentar al respecto, ¿verdad? Esto lo comento no sin antes reiterar los temas de las actividades en la plataforma, ¿verdad? Ya pasamos la semana 1, la semana 2, la semana 3, pues que tuvimos este foro de discusión sobre los mecanismos internacionales y en esta semana 4, pues ustedes saben que tenemos una tarea calificada que es un ensayo corto sobre las limitaciones en el acceso al derecho a la educación. Voy a dejar de compartir en completo solo para poder tener, igual que ustedes, las directrices que están en la plataforma, ¿verdad? Este ensayo tiene por objeto que cada uno realice un balance de las condiciones a nivel regional o a nivel de su país, como ustedes lo consideren, de esas condiciones que limitan el acceso pleno al derecho a la educación. Sería muy interesante, puede ser un enfoque, no es el único, analizar esas limitaciones a la luz de los estándares internacionales, de los que vamos a hablar hoy y de lo que las lecturas ya les proveen, ¿no? Vamos a hablar de estándares sobre accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad de la educación, conforme al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero hay muchos otros estándares de los que podemos hablar y será interesante, por ejemplo, analizar esas condiciones limitativas del derecho a la luz de los estándares internacionales o de esos estándares internacionales, identificar cuáles se aplican a nivel regional o de sus estados, cuáles deberían aplicarse en sentido distinto o cuáles definitivamente no se aplican y que limitan el acceso al derecho a la educación. Sí, también importante analizar la aplicación de estos estándares internacionales en el ámbito de la formulación, planeación y ejecución de las políticas públicas en materia de educación. Eso es bastante importante. Otro enfoque puede ser también la reflexión de cómo incorporar los estándares internacionales ante las líneas de política pública existentes ya a nivel regional o a nivel de los distintos estados, ¿verdad? La cuestión es un ensayo con una extensión de 3 páginas o 3 cuartillas, como ustedes lo conozcan, lo identifiquen, y pues utilizar lo que se pueda decir ahora en la clase en vivo como las lecturas obligatorias y complementarias que están disponibles en la plataforma. No sé si hay alguna duda respecto del contenido y alcance de este ensayo como tarea calificada. ¿Alguien ya comenzó a realizarlo? ¿No? ¿Alguien que nos pudiera comentar un poco, solo para conocimiento, cómo es que lo pretende enfocar?
¿O cómo es que, si tienen alguna duda sobre el enfoque que quieran darle? ¿O está bastante clara cómo es que hay que trabajar este trabajo, este ensayo corto? ¿Sí? Muy bien. Si no, estamos aquí atentos y con toda disponibilidad para poder conversar al respecto. Bueno, lo primero que hay que hablar en materia de instrumentos, mecanismos o instrumentos internacionales de protección es un punto de inflexión muy importante a nivel de la historia de los derechos humanos e incluso yo diría a nivel de la historia de la humanidad, y es la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Este instrumento internacional que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48 es un documento, un instrumento de primer orden en la protección y defensa de los derechos humanos de mucha importancia a nivel universal, ¿verdad? Vale la pena aquí acotar un par de ideas. La primera es que este documento se emite ya en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya había sido, digamos, una institución fundada desde el 45 y que mediante esta resolución 217 de diciembre del 48, la Asamblea General, que es donde están representados el conjunto de las naciones que conforman la organización, pues aprueban, se ponen de acuerdo en emitir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo punto importante es que si bien es uno de los primeros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, esto es bastante, hay que destacarlo, ¿verdad? Aquí en este punto de la historia no existen todavía tratados, convenciones, protocolos en materia de derechos humanos, que hoy en día la lista es casi interminable. En ese momento de la historia es uno de los primeros. Y digo uno de los primeros porque el primer instrumento internacional que la comunidad de estados acuerda adoptar es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? La Declaración Americana, América tiene el honor, el privilegio de haber sido la primera región del mundo que logra el acuerdo para emitir el primer instrumento internacional en materia de derechos humanos, el mismo año, solamente que en mayo del 48, la Asamblea de la OEA se pone de acuerdo y logra, pues, aprobar la Declaración Americana. Sí hay que decir que es el primer instrumento, esta Declaración Americana, es un instrumento que no tenía perspectiva de género, pero porque de hecho se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Donde, pues, hombre y mujer se entendían comprendidos en el concepto hombre como ser humano. Sin embargo, ya la Asamblea General de la OEA ha dicho o ha resuelto que el nombre hay que modificarlo a Declaración Americana de los Derechos Humanos. Entonces, América es la región del mundo que es la pionera en la aprobación o la promulgación de este tipo de instrumentos. Un par de ideas más importantes acerca, primero, de las dos declaraciones y luego, en concreto, de la Declaración Universal. Lo primero es que en el derecho internacional, y esto es a veces un tema muy jurídico, pero vamos a intentar abrirlo a la discusión multidisciplinaria, en materia de derecho internacional, las declaraciones no nacen con vocación de norma jurídica vinculante. Es decir, cuando los estados firman tratados, ratifican tratados, convenciones, protocolos, pactos, como quieran llamarle, los estados se obligan jurídicamente. ¿Qué es obligarse jurídicamente? En pocas palabras, que hay consecuencias por el incumplimiento. ¿Sí? Una consecuencia puede ser, por ejemplo, a partir de lo que preguntaba Silvia al inicio, es que un comité puede declarar violado el tratado si el Estado no cumple adecuadamente las obligaciones que derivan del tratado. Creo que hasta ahí se entiende, ¿no? Las declaraciones no nacen así. Es decir, las declaraciones no nacen con vocación o con el objetivo de ser jurídicamente vinculantes, porque son más instrumentos políticos donde los estados expresan una voluntad política, no de comprometerse jurídicamente, sino de un actuar ético, entre comillas, pero que no conlleva consecuencias en caso de incumplimiento. Es algo así como una declaración de buena voluntad, ¿sí?
Y así fue como nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así fue como nació la Declaración Americana de los Derechos Humanos. No va a ser sino prácticamente 20 años después, hasta el 65, donde se aprobará el primer tratado, ahora sí, jurídicamente vinculante, con consecuencias ante su incumplimiento. 20 años después. En ese momento de la historia, en 1948, los estados solo logran ponerse de acuerdo para emitir una declaración, ¿sí? Para emitir una declaración. Sin embargo, la práctica internacional de los estados mismos ha hecho que se reconozca que el contenido de la Declaración Universal sí tenga un contenido jurídicamente vinculante. Ha sido la práctica internacional de los estados por el contenido y por la importancia de lo que la Declaración Universal prevé, que le han dotado a la Declaración Universal, a pesar de no haber sido creada, ideada con ese efecto, le han dotado de esa eficacia jurídica. Y hoy en día podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la Declaración Americana en el continente americano, tienen pleno valor como la de un tratado internacional, aunque, repita, no hayan nacido con esa vocación. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Cualquier duda, ustedes me lo hacen. Ahora, ¿cuál es la gran importancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí, la gran importancia que tiene es que, solo un momento, muy bien. La gran importancia que tiene es que la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el punto de inflexión de el concepto y el alcance del derecho internacional. Con la aprobación y con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que nace por per se el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto tiene una explicación bastante importante. Antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, las relaciones entre los estados, era una relación de derechos y deberes entre estados. ¿Sí? Se firmaban tratados que hacían nacer derechos de los estados frente a los estados. ¿Sí? Pero con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las obligaciones que derivan para los estados ya no van a ser frente a otros estados, sino van a ser frente a las personas que habitan el territorio de esos estados. Es decir, hay un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma entre antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después de la Declaración Universal. Por cuanto, como como estoy indicando, antes de la Declaración Universal, el derecho internacional se circunscribía a las relaciones entre estados. Y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su contenido y por ese reconocimiento de los derechos de las personas, ya no de los estados, los deberes que surgen de la Declaración Universal surgen ya no de un estado frente a otro estado, sino de un estado frente a los habitantes de su territorio. Hay un cambio de concepto, de mentalidad y de enfoque en el derecho internacional y, en este caso, del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me lo comentan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento de la principal importancia. Ya lo comentamos por su origen, por ser pionero, por esa mutación que ha tenido su naturaleza jurídica obligacional para los estados y por ser ese punto de inflexión del concepto del derecho internacional de los derechos humanos antes y después de la declaración. La declaración incluye un catálogo bastante extenso de derechos humanos, ¿sí? E incluye derechos tanto civiles, políticos, como también los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluido el derecho a la educación. ¿Sí? Esto es bastante importante. Muy bien. A partir de la
promulgación, de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no de forma tan rápida como la humanidad hubiera querido o urgía, comienza el desarrollo de este derecho internacional de los derechos humanos. Comienza años después, décadas después, comenzará la aprobación de los distintos instrumentos en materia de protección de los derechos humanos y a la vez la creación, el diseño de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y aquí vamos a tener, digamos, dos distintos sistemas de protección. Aclaro desde ya, cuando hablo de sistema de protección, me refiero tanto a órganos como a tratados. Me refiero a los dos. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, del sistema universal de protección de los derechos humanos, me refiero a los tratados que son aprobados en el contexto o en el marco de las Naciones Unidas, como a los órganos de protección de los derechos humanos que actúan y funcionan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Y cuando me refiero a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, me refiero a tratados y órganos, mecanismos que funcionan en forma distinta al sistema de Naciones Unidas y focalizados en distintas regiones. Cualquier pregunta sobre esto, bienvenida para aclararlo. Muy bien. Hablemos de forma muy general sobre estos sistemas de protección. Como ya lo venimos diciendo desde antes, los mecanismos de protección se clasifican en mecanismos del sistema universal, que repito, incluye tanto tratados, convenciones, pactos, protocolos, que son, digamos, marco normativo, normas jurídicas, como mecanismos, órganos que ese marco normativo ha creado. ¿Sí? Los primeros, los del sistema universal, equivalente a Naciones Unidas, porque engloba a los 5 continentes, engloba, digamos, no a la totalidad de estados, porque siendo derecho internacional, la principal fuente es la voluntad de los estados. Depende si el estado ha declarado su voluntad en el marco del derecho internacional para obligarse en virtud del tratado. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, esto es un punto importante. Luego hablaremos un poco también, ya lo vimos en la sesión anterior, sobre las normas de jus cogens, estas normas de jus cogens que no están condicionadas a que el Estado sea parte del tratado, sino que son normas de derecho público imperativo que respecto de las cuales no se puede convenir pacto en contrario. Pero creo que eso ya quedó claro a partir del contenido de la sesión 2. Y si no, cualquier duda, por favor, me lo indican para aclarar cualquier tema. Entonces, en el sistema universal tenemos tanto el conjunto de los tratados como de los mecanismos de protección que funcionan y han sido aprobados en el marco de Naciones Unidas, y en el sistema regional o los sistemas regionales de protección tenemos tanto tratados, marco normativo, como mecanismos u órganos que funcionan o actúan a nivel de determinadas regiones del mundo. ¿Sí? Hablemos primero del sistema universal. En el sistema universal tenemos mecanismos que están basados en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Luego voy a hablar más detenidamente de esto, ¿no? Pero hay que comenzar indicando que la Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional, el instrumento internacional constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas. Y este instrumento constitutivo, a la vez que establece los órganos, la estructura de la organización, pues también establece, de hecho, como primera parte, los fines de la organización. Y dentro de estos fines está precisamente la consolidación de la paz, pero también del respeto universal de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin discriminación. Entonces, hay un primer conjunto de mecanismos que han surgido a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que es la Carta de San Francisco, aprobada en el año 45, precisamente en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, ¿no? Y que, repito, es la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y si bien esta carta no establece expresamente mecanismos de protección de los derechos humanos, ha sido la interpretación de la Carta de San Francisco por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y otros órganos de la organización
los que han determinado que es factible diseñar mecanismos a partir del contenido de la carta. ¿Sí? Dentro de estos mecanismos nacidos o a partir de la interpretación de la Carta Constitutiva de la ONU, destaca el Consejo de Derechos Humanos. ¿Sí? El Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, que es un mecanismo no convencional, es un órgano creado por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2006. ¿Sí? Para tener una idea de esto, reiterando un poco lo que he venido diciendo, el Consejo de Derechos Humanos es un mecanismo no convencional, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco más detenidamente cuáles son los mecanismos convencionales. Solo basta decir que el Consejo de Derechos Humanos como mecanismo no convencional no está previsto expresamente en ningún tratado internacional, sino que ha sido la interpretación que ha hecho la Asamblea General de Naciones Unidas de la Carta de la ONU, la que ha determinado la creación del Consejo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona este Consejo? Este Consejo de Derechos Humanos, repito, creado por la Asamblea General de Naciones Unidas, es un órgano compuesto por 47 estados que periódicamente se van renovando. Sí, muchos. Y hay, digamos que la integración del Consejo es por representación de regiones. Hay ya cuotas específicas, por ejemplo, los estados de América Latina tienen una cuota específica y cada cierto periodo de tiempo se van renovando los estados latinoamericanos que integran el Consejo. Lo mismo para Europa, África, Asia y demás, ¿no? Para tenerlo claro. Y estos 47 estados que periódicamente conforman el Consejo se encargan de llevar, dentro de otras cuestiones, lo que se conoce como el examen periódico universal, EPU en su abreviación. ¿Qué es el examen periódico universal? Pues es precisamente la evaluación que este consejo desarrolla cada 3, cada 4 años, ¿sí? Sobre el respeto de los derechos humanos en determinados estados. O sea, cada 3, 4 años, cada estado está siendo objeto del examen periódico universal por parte del Consejo de Derechos Humanos y donde este consejo expulga todas las materias atinentes a derechos humanos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y también derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, niñez, mujeres, comunidad LGBTIQ+, migrantes, personas en condición de calle, todos los grupos en situación de vulnerabilidad, y que este Consejo de Derechos Humanos lleva a cabo este examen periódico de el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en cada uno de los estados. ¿Sí? Este examen se lleva a cabo de forma muy resumida mediante la presentación de informes por parte del Estado. El Estado es el que dice cuáles son sus indicadores en las distintas materias, presenta información estadística, presenta información de órganos gubernamentales. Pero paralelamente, el Consejo escucha y toma en cuenta informes de órganos no estatales, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales y otro tipo de instituciones no estatales que dan a conocer estadísticas e indicadores que pueden o no coincidir con la que el Estado ofrece al Consejo. Y a partir de esta visión más general, más integral, el Consejo emite su informe en el cual determina cuáles son los indicadores sobre el cumplimiento de ese Estado sobre el respeto de los derechos humanos y donde pues hace ver cuáles avances han habido, en qué otras materias el Estado está estancado, en qué otras materias hay retroceso con relación a exámenes previos y donde hay puntos de preocupación y oportunidades de mejora para el Estado. ¿Sí? Este es el Consejo de Derechos Humanos como mecanismo no convencional. Voy a regresar la diapositiva. En segundo término, en el sistema de Naciones Unidas tenemos los mecanismos convencionales. ¿Cuáles son los mecanismos convencionales? Son aquellos que sí están incorporados a tratados internacionales, es decir, tratados internacionales que los estados han ido aprobando y ratificando, crean distintos órganos o mecanismos de protección de los derechos humanos.
¿sí? A diferencia de los mecanismos no convencionales, que fueron los primeros, estos, repito, sí están previstos expresamente en tratados internacionales y establecen no solo su creación, sino su integración, su forma de organización y el procedimiento que pueden llevar a cabo, ¿sí? Antes de hablar de cada uno de los mecanismos convencionales, tal vez solo vale decir que dentro de los mecanismos no convencionales está también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUD, que yo creo que para todos es más o menos conocido, y otros mecanismos o procedimientos especiales como son los relatores especiales. Sí que hay toda una gran gama de relatores especiales o grupos de trabajo sobre materias específicas en distintos ámbitos de los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. ¿Alguna pregunta hasta acá con relación a los mecanismos no convencionales? ¿Queda claro? Y si no, entonces seguimos con los mecanismos convencionales. La lista es larga, voy a intentar ser muy sucinto para poder seguir avanzando en esto que nos ocupa ahora. A nivel de Naciones Unidas hay un catálogo de 17 tratados que han sido aprobados y de los que los estados en mayor o menor medida son parte, ¿verdad? Aquí tengo algunos mapas para que ustedes vean y busquen sus estados y verificar en cuáles su estado es o no parte de determinado tratado, ¿verdad? Son 17 tratados de los que han creado 10 órganos, ¿verdad? A contrario censo, 10 órganos se encargan de verificar el cumplimiento de 17 tratados, ¿sí? Veamos el listado, veamos cómo están integrados y luego hablamos un poco de sus funciones, que ya algo nos adelantó Silvia al hablar de las peticiones individuales. Aquí están, ¿verdad? Esta es solo una lista que igual queda en la presentación, no la voy a leer ahora porque luego podemos ir platicando uno por uno, pero ahí ustedes la tienen, ¿verdad? Es importante para temas de búsqueda en la base de datos de Naciones Unidas entender las siglas en inglés, las abreviaturas en inglés, es lo que identifica a estos órganos, sobre todo para efectos de buscar observaciones generales, recomendaciones, informes finales de estos órganos, ¿verdad? La lista comienza con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 65. Por eso les decía yo que prácticamente 20 años después de la Declaración Universal, diciembre del 48, fue hasta el 65 donde se aprueba el primer tratado internacional con plenos efectos jurídicos a nivel del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Y esta lista termina con el último tratado que ha sido aprobado a nivel del sistema de Naciones Unidas, que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de diciembre del 2006. Ahí están los 17 tratados. Pero veamos, ¿verdad?, en forma resumida los distintos tratados y órganos. Como dijimos, el listado comienza con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 65. Y ustedes tienen un mapa ahí de del mundo. Los estados que están en azul son estados que son partes plenamente de la convención. Los que están en celeste, en este mapa no se mira muchos en celeste, son estados que han firmado la convención, pero todavía no son parte porque hace falta o que sus órganos legislativos aprueben o que sus órganos ejecutivos ratifiquen la convención. Y los que están en naranja, pues son estados que no han tomado ninguna acción para efectos de ser parte del tratado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta convención del 65 es una convención con un alto nivel de ratificación y solo algunos estados del centro de Europa, de Asia y, por ejemplo, aquí Corea del Norte, pues que no ha formulado ninguna acción en materia de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención verifica su cumplimiento el primer órgano, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, creado por esta convención, ¿verdad? Entonces, este comité se especializa en darle seguimiento a la Convención sobre discriminación contra la discriminación contra la discriminación racial. El segundo órgano es el Comité de Derechos Humanos, ¿sí? El Comité de Derechos Humanos, que vale decir, me parece a mí que hay una mala traducción al español,
porque el nombre en inglés, en la traducción literal, sería Comité de Derechos Civiles y Políticos, porque este comité se especializa específicamente en la verificación y el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, llevamos hasta ahorita 2 tratados y 2 órganos, ¿sí? Nota importante, este pacto del 66 tiene 2 protocolos facultativos. Los protocolos facultativos son, de alguna medida, desarrollo de alguna materia del pacto, pero que son en su naturaleza tratados plenamente. Son otros tratados internacionales, ¿sí? Con todos los alcances que tiene un tratado internacional. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene 2 protocolos facultativos. El primer protocolo facultativo del año 2000 y el segundo protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte, sí, que viene después, ¿no? Entonces, el Comité de Derechos Humanos es el segundo órgano de los mecanismos convencionales que verifica 3 tratados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el primer protocolo facultativo al pacto y el segundo protocolo facultativo al pacto destinado a abolir la pena de muerte, ¿sí? Tercer órgano, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Que se encarga de dar seguimiento a 2 tratados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité, para la materia que nos ocupa, es muy importante porque es el primer instrumento internacional que desarrolla el derecho a la educación, ¿sí? La Declaración Universal de Derechos Humanos algo dice en forma bastante importante. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solamente reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero será el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que desarrolla ese derecho a la educación. Y este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues tiene dentro de su ámbito de actuación verificar, dar seguimiento a el derecho a la educación, y por eso es que este comité tiene dentro de las observaciones generales, como veremos al final de esta tarde, una observación general específica en materia de derecho a la educación, ¿verdad? No he seguido un poco el tema de los mapas para ir resumiendo, pero ustedes pueden ver este que está en marco Corinto, es el estado de ratificación del pacto. En América, pues solo Estados Unidos ya firmó el pacto, pero aún no es parte. Y a nivel sobre todo de África, es donde tenemos de África y Medio Oriente, donde tenemos algunos estados pues que todavía no han ejecutado ninguna acción para pues ser parte de el pacto, ¿no? El cuarto órgano es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿sí? En sus siglas en inglés, el CEDAW o CIDAW, ¿sí? Que supervisa 2 tratados: la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 79 y el protocolo facultativo de esa convención. Si ustedes se dan cuenta, también en Corinto, los estados que han ratificado la convención, que son bastantes a nivel del continente, prácticamente solo Estados Unidos ya firmó, pero aún no es parte, y a nivel del resto del mundo, algunos estados de Asia-Pacífico, de Medio Oriente y de África Central, sobre todo, ¿no? El quinto órgano es el Comité contra la Tortura, que se encarga de verificar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recuerden que estamos hablando de mecanismos del sistema universal, Naciones Unidas, ¿sí? En materia de tortura pasa algo muy interesante que no sucede con el resto de tratados de derechos humanos. Y es que a la vez que la comunidad internacional aprobó la Convención contra la Tortura, pues también aprobó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que, repito, es otro tratado autónomo. Y este protocolo facultativo, a diferencia del resto de protocolos facultativos de los otros tratados, creó un órgano específico, que es el sexto de los 10 que vamos a platicar, que es el subcomité sobre la prevención de la tortura,
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Comité contra la Tortura se encarga de verificar el cumplimiento en materia de derechos humanos respecto de actos de tortura plenamente. Y el subcomité lo que se encarga es dar lineamientos para prevenir la tortura, que son dos escenarios distintos. Entonces, este subcomité, que en su naturaleza es muy distinto al resto de órganos, porque, por ejemplo, este subcomité no recibe peticiones individuales, el Comité contra la Tortura sí, el subcomité no. Se encarga más de una función de asesoría para los estados y de realizar visitas preventivas a los estados que lo invitan. ¿Qué visitan? Cárceles, lugares de internamiento por enfermedades de discapacidad intelectual u otros tipos de internamiento, no sé, lugares de internamiento de migrantes, qué sé yo, es decir, escenarios donde es muy latente el riesgo de actos de tortura. Y lo que hace el subcomité es precisamente dar lineamientos, líneas de acción para prevenir futuros actos de tortura. Entonces es el sexto órgano, el subcomité sobre la prevención de la tortura, que le da seguimiento al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. El séptimo órgano es el Comité de los Derechos del Niño, que tiene a su cargo dar seguimiento a 3 tratados. El comité, la Convención sobre los Derechos del Niño del 89, que es prácticamente el tratado internacional más ratificado del mundo. Miren ustedes el cuadro grande que está en recuadro Corinto. Prácticamente solo Estados Unidos es el faltante de ser parte de la convención. Pero de ahí, los puntos naranja que estaban en otros mapas ya no los vemos acá, ¿verdad? Obviamente es la materia, derechos del niño, lo que hace que incluso estados muy reacios de Asia, Pacífico, de Medio Oriente o de África Central, que no ratifican otro tipo de tratados, sí lo han ratificado. Entonces, es el tratado internacional más ratificado del mundo, ¿sí? Y el órgano que se encarga de dar seguimiento es precisamente el Comité de los Derechos del Niño. Pero además de la convención, el comité también verifica el cumplimiento de 2 protocolos facultativos que, repito, son tratados en sí. El protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflicto armado. Esta materia que es muy duro escucharlo, pero es una materia que ha merecido regulación internacional. Y este otro que también es un tema por demás bastante duro, bastante lamentable de escucharlo, que es el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Entonces, el comité se encarga también de dar seguimiento a estos otros 2 protocolos facultativos que, si bien no han llegado al récord de la Convención de los Derechos del Niño, pues los 2 mapas, el de verde es el primer protocolo y el marrón del segundo, pues también son tratados que tienen un alto índice de ratificación a nivel internacional. El octavo órgano es el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es una convención internacional con un índice muy por debajo de los demás en materia de ratificación. Sobre todo el color naranja es bastante llamativo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente toda Europa central y occidental está en naranja, precisamente por la cantidad de migración que reciben y que, por ende, pues no hay una voluntad política de ser parte de estos estándares internacionales a nivel de América Latina, Brasil, Costa Rica. Hay explicaciones muy, digamos, fácticas para entender esto, el nivel de migración que reciben de otros estados y obviamente pues Estados Unidos y en este caso también Canadá, que no son parte a nivel de la región. También, no sé si logran ver, República Dominicana, que se explicaría pues a partir de ese nivel de migración haitiana que reciben. No estoy justificando, estoy dar una explicación porque
pues en materia de derechos humanos, más derechos humanos es más protección, ¿no? Sin embargo, esa sería, digamos, la explicación que uno podría darle desde el ámbito político del por qué el escaso índice de ratificación de estos tratados a nivel de ciertas regiones del mundo. El noveno órgano es el Comité contra la Desaparición Forzada, ¿sí? Que supervisa la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que tiene, digamos, un índice mixto de ratificación. ¿Verdad? El azul está presente en todas las regiones, pero el celeste y el naranja también, ¿no? Hay todavía mucho que hacer a nivel internacional. Y el décimo órgano y último de estos mecanismos convencionales es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supervisa dos tratados internacionales: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí tenemos entonces 17 tratados a nivel del sistema de Naciones Unidas que están encargados de su supervisión, un total de 10 órganos, ¿verdad? De manera que algunos órganos supervisan 1, 2 o hasta 3 de estos tratados. No sé si hasta aquí queda claro el tema de los mecanismos de Naciones Unidas, por lo menos en su organización, y ver un poco cuáles son las funciones que tienen estos órganos, ¿verdad? Estas son menciones muy generales porque, Silvia, por favor. Julio, mira, yo a partir de las clases y los videos y las lecturas, señalabas en la clase anterior que una de las herramientas o de los hitos más bien importantes en la noción de derechos humanos fue la Declaración de Independencia de las 13 colonias de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿cierto? Claro. Y como, si entendí bien, ahí parte la noción de derechos inherentes, la inherencia de los derechos humanos a la persona humana, ¿cierto? Y me llama la atención que en estos mapas que mostraste, no sé si en todos ellos, pero en varios de ellos, Estados Unidos no aparece, digamos, en algunos casos no aparece habiendo ratificado las convenciones y en algunos casos tampoco siquiera haberlas firmado, digamos. Claro. Eh, Entiendo que ese hecho está sujeto a diversas interpretaciones, entonces preguntarte cuál es tu interpretación o qué es lo que se entiende por esa situación. Claro, es muy interesante lo que usted plantea, ¿no? Y que merecería, digamos, una lectura desde la geopolítica incluso, cuál es esas causas, ¿no? Yo le podría decir, digamos, desde una perspectiva muy general, algunos puntos de vista del por qué esa actitud de Estados Unidos, ¿verdad? Una primera podría ser una respuesta un poco político-jurídica, ¿no? En el caso de los tratados internacionales, la Constitución de los Estados Unidos exige que solamente el Senado de los Estados Unidos es el único competente para ratificar o para aprobar, mejor dicho, porque la ratificación viene después, aprobar tratados internacionales de los que obliguen a los Estados Unidos, ¿no? Entonces uno podría entender por ahí que hay un tema que siempre es político. Depende quién está en el poder, cuál es sabemos que hay un bipartidismo, digamos, muy fuerte en Estados Unidos y que dependerá de mucho quién es el que está o qué mayorías son las que se forman a nivel del Senado y que determinarían si hay voluntad o no hay voluntad de ratificar un tratado, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que ambos partidos han estado lo que podríamos denominar derecha-izquierda, que pues no es el mismo concepto de Latinoamérica, es la izquierda y la derecha estadounidense, la izquierda y derecha latinoamericana, pero que ambos partidos, esas ambas líneas ideológicas han estado en ejercicio del poder y que en distintos momentos históricos podrían haber tenido mayor voluntad, ¿no? Hay también una explicación un poco más sobre una política internacional más, digamos, consolidada, no sé si será el mejor adjetivo, permanente en Estados Unidos, de ser muy reacio, ¿sí? A obligarse internacionalmente, solamente en aquellos temas donde hay una conveniencia política económica evidente, ¿no? Y creo que esta explicación, que es muy extrajurídica, explica de mejor manera esto, ¿no? De hecho,
cuando ciertos tribunales de justicia han querido hacer aplicación de estándares internacionales a nivel de tribunales federales, ha habido por parte de la clase política, sobre todo del legislativo, una respuesta bastante negativa ante esa intención judicial de jueces de hacer una aplicación de estándares internacionales, al punto que en algún momento de la historia se aprobó una ley que prohibía precisamente que los jueces hicieran cita de estándares internacionales que no estuvieran expresamente contenidos en tratados de los que Estados Unidos fuera parte. Eso nos da a entender que ha habido una línea política común a ambos partidos, si se permite decirlo así, contraria al compromiso internacional en materia de derechos humanos, concretamente por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto posiblemente sea en alguna medida lo que explica esta situación, sobre todo porque también hay también alguna visión de que los estándares, por lo menos a nivel judicial en materia de derechos humanos, en algunas materias se llegan a entender a nivel interno de los Estados Unidos que los estándares que ellos defienden a nivel judicial en ocasiones son superiores a los estándares internacionales. No sé si me doy a entender en esto, ¿no? Lo que en algunos aspectos puede ser cierto incluso, ¿no? Estados Unidos, hay que reconocer, no solo ese antecedente que usted muy bien demarcó, que lo platicamos en la primera sesión, como la declaración de independencia de las colonias británicas en América y luego la emisión de la Constitución de los Estados Unidos son hitos en la historia de los derechos humanos, y que algunos de los derechos humanos que hoy conocemos han nacido precisamente en la discusión judicial estadounidense. Por ejemplo, ¿verdad? No quiero ser tan procesal, tan jurídico en esto, pero yo creo que todos hemos oído, no sé, sobre el derecho a que cuando a mí me detienen, me indiquen las razones de mi detención, ¿sí? Es algo muy procesal, pero creo que nadie está libre de que en algún momento uno o algún familiar o alguna persona conocida pues sea detenida por alguna razón, ¿no? Entonces, hay una obligación por parte de la autoridad que detiene de dar lectura a un conjunto de derechos e informar la causa de la detención. Esta noción, que se convierte en un verdadero derecho, nace a partir de la jurisprudencia o de los estándares internos de la Corte Suprema estadounidense. O sea, doy como ejemplo, y así hay otros derechos que derivan precisamente de esa práctica política jurídica interna de los Estados Unidos, y es lo que a algunos políticos ha llegado a motivarlos a decir que no hay necesidad de ratificar instrumentos internacionales porque los estándares de derechos humanos a nivel interno de Estados Unidos son incluso superiores al derecho internacional. Sin embargo, esta afirmación también habría que comprobarla materia por materia, ¿no? ¿Verdad? Porque hay otros estándares, sobre todo en temas de lucha contra el terrorismo, no sé, donde los estándares internacionales son por mucho más garantistas, más tutelares de lo que la legislación estadounidense hoy en día prevé. Para resumir la respuesta, creo que ha sido una línea política consistente de ambos partidos de evitar en la mayor medida posible comprometerse internacionalmente, como no sea para fines político-económicos específicos, y donde la materia que ha salido más perjudicada es precisamente la materia referida a derechos humanos. No sé si con esto le doy alguna noción. Sí, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien. Estos mecanismos convencionales que vimos son 10 órganos que se encargan de supervisar un total de 17 tratados. Tienen en general las siguientes funciones. Funciones no contenciosas, es decir, donde no hay discusión, ¿verdad? Que es, por ejemplo, emitir informes periódicos, ¿sí? ¿Verdad? Reciben informes periódicos de los estados, y a partir de esta recepción de informes periódicos, los comités, ¿verdad? Estos distintos comités, pues van haciendo observaciones a los informes que remiten los estados. También una función muy importante es la aprobación de observaciones generales, ¿sí? ¿Qué son las observaciones generales? Son documentos que expiden los comités
en los que interpretan los artículos de los tratados que se encargan de supervisar su cumplimiento. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, la observación general número 13, donde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpreta el artículo 13, precisamente, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la educación. ¿No? Estas observaciones generales son muy importantes porque si bien dan líneas abstractas generales, son estándares que desarrollan el contenido de los tratados y son muy ricas en su contenido y permiten una comprensión más profunda sobre el concepto y el alcance de los distintos derechos. También estos órganos llevan a cabo investigaciones de oficio cuando advierten violaciones masivas o sistemáticas a determinados derechos. Ahora, funciones cuasi contenciosas es donde hay discusión. ¿Por qué hay discusión? Porque alguien presenta una denuncia, una queja o una petición, que es el nombre que a nivel internacional se le da. ¿Sí? En la mayoría de casos, ya dije la excepción, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que no tiene facultad para recibir peticiones individuales, precisamente por la materia de prevención que tiene. En la mayoría de casos, los comités admiten peticiones de personas individuales, grupos de personas u organizaciones de los distintos estados donde se denuncia la violación de algún derecho. Entonces, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño recibe peticiones sobre violaciones, no sé, entre otros, del derecho a la educación de un determinado niño o de un determinado grupo de niños. Y lo que hace el comité es que lleva a cabo un procedimiento en la cual le informa al Estado, le pide al Estado que remita observaciones, que se pronuncie, y luego de esto, lo que el Estado pronuncia, lo devuelve al peticionario para que pues todos tengan oportunidad de pronunciarse, de hacer observaciones, y si hay que recibir informes, documentos o algún otro material que sea importante, y luego el comité toma una decisión donde determina si hubo violación, no hubo violación, y si hubo violación, hace recomendaciones para reparar esa violación. ¿Sí? También estos órganos convencionales reciben peticiones no solo de personas, sino también de los estados. Es decir, un estado denuncia o se queja de que otro estado está incumpliendo el tratado porque está violando determinado derecho. Esto no es tan común, es mucho más común las peticiones individuales. Sin embargo, desde un inicio, los tratados internacionales han previsto también esa facultad de que entre estados se formulen peticiones. Hay que decir algo. Estos comités, los 10 comités, estos 10 órganos convencionales, pueden asumir sus competencias siempre que el Estado reconozca expresamente esa competencia. Es decir, no basta que el Estado sea parte del tratado, sino que adicionalmente el Estado debe reconocer, debe confirmar que para ese Estado el comité puede recibir peticiones. Porque si el Estado simplemente ratificó el tratado, pero no ha reconocido esa competencia, pues el comité tendrá las primeras funciones no contenciosas, observaciones generales, recibir informes, pero no la función de recibir peticiones con la consecuencia eventual de emitir un informe sobre violación a un derecho y dictar determinadas recomendaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Voy a regresar algunas diapositivas para ubicarnos nuevamente en los mecanismos regionales, porque estos son de la otra categoría. ¿Cuál es la distinción? Yo diría que hay dos distinciones. La primera es que, a diferencia de los mecanismos universales, los mecanismos regionales se circunscriben a un determinado territorio. Marta, por favor. Perdón, me quedé con la duda de las recomendaciones. Entonces, ¿son las resoluciones que realizan o aparte hacen una recomendación? Gracias, Marta, por la pregunta. En efecto, ante las peticiones individuales o las comunicaciones interestatales,
El comité, cada uno de los 10, bueno, de los 9, porque el subcomité de prevención de la tortura no tiene esta función, abren un procedimiento. Lo que pasa es que intento no ser tan legal, tan jurídico, para lograr una comprensión global, pero igual vale la pena hacer este tipo de profundizaciones y si alguien quiere que aclare, lo aclara. ¿Verdad? Abre un procedimiento donde escucha a todos los intervinientes. Y luego de agotar ese procedimiento dicta lo que Marta indica, una resolución. ¿Sí? Esta resolución que tiene más carácter de informe, ¿verdad? Hace un estudio y el estudio concluye, ¿hubo violación o no hubo violación? ¿Verdad? Si no hubo violación, pues indica, no, la queja no tiene sustento, no es cierto que esto ocurrió, o es cierto que ocurrió, pero lo que hizo el Estado está dentro de lo que el tratado indica, y por lo tanto, hasta aquí queda la cuestión. O, al contrario, indica, lo que se quejó, lo que se denunció es cierto, y esto es violatorio del derecho, por ejemplo, del derecho a la educación. Y por ende declara la violación al derecho. Cuando declara la violación al derecho en ese informe, el comité dicta recomendaciones. ¿Qué son estas recomendaciones? Son, digamos, líneas de acción para que el Estado repare la violación a las personas que resultaron afectados por el actual estatal en el caso concreto, pero también para evitar que a futuro se vuelvan a cometer este tipo de violaciones. Pero eso sí, se trata de recomendaciones. Y una recomendación por su concepto en sí no es obligatoria. ¿Sí? Es decir, queda a disponibilidad de los estados cumplir, así es, porque son recomendaciones. ¿Sí? Esta es la segunda gran diferencia del sistema regional, porque en los sistemas regionales hay cortes, hay tribunales, y los tribunales ya no dictan recomendaciones, dictan sentencias. Y las sentencias no se cumplen si yo quiero o no quiero, sino las cumplo porque estoy obligado. ¿Sí? Antes de continuar con los regionales, Marta, te pregunto, ¿te aclaré el tema? ¿Entendí tu pregunta? Sí, aclarado. Muchas Muy gracias. bien. Por favor, Nelson. Una pregunta. ¿Se han dado casos recientemente que entre países hayan, digamos, puesto como este tema? O sea, que luego de las recomendaciones esto haya tenido una característica vinculante y que haya ocasionado, qué sé yo, la construcción de o la actualización de su ley, de sus leyes o de sus, digamos, de esas violaciones haya venido una reparación. ¿Existen, digamos, como casos de países que hayan abordado, que haya funcionado ese mecanismo? Sí, sí, muy buena pregunta, sí. Al final de cuentas, cuando se trata de recomendaciones, queda mucho en la voluntad del Estado si cumple o no cumple. Pero sí, sobre todo, yo me refiero al ámbito que más conozco, que es el interamericano. Hay muchos estados que han adoptado las recomendaciones de la Comisión, porque esto sirve también como introducción. La Comisión Interamericana tiene la naturaleza de un comité, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poco más eso. Y hay muchos estados, tal vez de los que más resalto es posiblemente el caso argentino, ¿verdad? Argentina ha tenido una respuesta a lo largo de la historia muy, digamos, muy satisfactoria ante las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y hay, es decir, casos que no llegan a la Corte Interamericana porque Argentina los ha cumplido precisamente en la fase de recomendación, ¿verdad? Por decir una cuestión, todo el sistema de reparaciones que Argentina implementó a partir de las graves violaciones cometidas durante la dictadura, se recordarán, ¿verdad? Todo el tema de las juntas militares y demás. Estos casos, estas medidas de reparación que tienen que ver con memoria, verdad, justicia, muchas materias que el profesor Salvioli mejor que yo las puede explicar, ¿sí? Fueron implementadas en Argentina precisamente a partir de recomendaciones de la Comisión, no precisamente a partir de sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, tiene mucho que ver con la voluntad del Estado de, digamos, comprometerse, aunque no se trate de una sentencia ni una recomendación, de cumplir y de acatar esa recomendación en el entendido que se trata de la mejor tutela de los derechos a nivel interno. No sé, Nelson, si con esto te di respuesta. Claro que sí, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, ¿verdad? Voy a continuar. Entonces, eh,
vimos, hay dos grandes diferencias entre los sistemas regionales y el sistema universal. La primera es el alcance territorial. El sistema universal, como ya vimos, es el globo terráqueo en general, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta qué estados han ratificado determinado tratado y cuáles no. Los sistemas regionales se circunscriben a regiones continentales. Y por eso es que tenemos tres sistemas, ¿verdad? Que son los únicos donde los estados han tenido acuerdo de su creación. El primero que se creó es el sistema europeo en el seno del Consejo de Europa. Vale, hay que aclarar, el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, hay que diferenciarlo, es el símil de la Organización de los Estados Americanos. El Consejo de Europa es mucho anterior a la Unión Europea y es la organización de los estados europeos. Y en el seno del Consejo de Europa, que subsiste en forma paralela a la Unión Europea, es que se creó el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos en el año de 1950, con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? Este convenio europeo, es muy importante indicarlo, creó dos órganos, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la reforma al sistema europeo y a la Convención Europea hizo que se desapareciera la comisión. Entonces, en Europa actualmente ya no existe comisión, solo existe Tribunal Europeo. Sin embargo, esta dicotomía comisión-corte fue adaptada igualmente por América y por África. Y en América y en África todavía contamos con los dos órganos. América, que hizo lo propio en el seno de la Organización de los Estados Americanos, mediante la aprobación en 1969, casi 2 décadas después que Europa, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana que, digamos, crea dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego voy a hablar un poco más detenidamente de estos dos. Y por último está el sistema africano, que nace en el seno de la Organización de la Unidad Africana, con la emisión en 1981 de la Convención Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de los pueblos. Miren, esto es muy importante. Y esta convención crea dos órganos, la Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos. ¿Sí? Hablemos un poco entonces del sistema interamericano. Voy a pasar todos los mapas y podemos ya hablar del sistema interamericano. Lo primero que hay que destacar que después de la Declaración Americana de los Derechos Humanos del año 48, no es sino 21 años después, en el 69, que los estados americanos logran ponerse de acuerdo para promulgar el primer tratado interamericano sobre derechos humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana crea, digámoslo así entre comillas, dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo entre comillas porque la Comisión Interamericana data desde los 50, ya existía. La Corte sí es creada originalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Hablemos un poco de cada órgano. Bueno, no sin antes decir que a la par de la Convención Americana existe todo un conjunto de tratados interamericanos en materia de derechos humanos. Y aquí está el listado. El primero es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también en materia de derechos económicos, sociales y culturales, denominado Protocolo de San Salvador, por haber sido en la capital salvadoreña, donde se aprobó en el año 88. Esto es muy importante para nuestra materia porque reconoce el derecho a la educación. Luego vendrá el protocolo a la Convención Americana para abolir la pena de muerte del año 90, aprobado en Asunción, Paraguay. Y luego el conjunto de los tratados. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del 85, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer del 94, también conocida como Convención de Belém do Pará, por haber sido en esta ciudad brasileña donde se aprobó. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del 94,
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del 99. Luego viene este documento que es muy importante, pero que sigue siendo un instrumento de derechos humanos, que es la Carta Democrática Interamericana del 2001. Luego, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia del 2013. También en el 2013, de hecho el mismo día, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y por último, el 2015, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es el primer instrumento internacional especializado en personas mayores, antes llamados adultos mayores. ¿Sí? Ahí están. Todos estos son los instrumentos interamericanos. Hablemos de los órganos. Yo les decía, la Convención Interamericana data de los 50, pero es en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69 donde se le perfecciona, donde se terminan de establecer sus competencias. La Comisión Interamericana voy a intentar darme a entender con esto, es como un ombudsman interamericano. En sus países habrá defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador de los derechos humanos, no sé qué nombre les darán, ¿verdad? Pero la Comisión Interamericana es como un defensor interamericano, ¿sí? Con todas las facultades que tiene un órgano de esta naturaleza. ¿Qué facultades tiene? Son facultades muy amplias. Por ejemplo, emitir comunicaciones de censura o de denuncia ante la violación de los derechos humanos, elaborar informes temáticos o por país sobre derechos humanos, dar respuesta a preguntas de asesoría que les formulan los gobiernos sobre protección de los derechos humanos, consultas, hacer visitas in situ ante la invitación que hagan los estados para poder, digamos, supervisar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Y, pues, digamos, un conjunto bastante amplio de facultades que tienen este tipo de órganos, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington y está conformada por 7 comisionados. Dicho sea de paso, los comisionados que son electos por la Asamblea General de la OEA no necesariamente deben ser abogados. Esto es muy importante. Y esto nos demuestra cómo los derechos humanos no es una tarea exclusiva de abogados. ¿Sí? Los comisionados, el único requisito es que sean nacionales de los Estados americanos y que sean personas con alto reconocimiento, alto reconocimiento y competencia en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esa es la comisión. 2 ideas más que decir. El cuadro que ustedes ven dice, la Comisión Interamericana tiene jurisdicción universal en América. ¿Por qué? Cuando un Estado quiere ser parte de la OEA, es requisito indispensable firmar la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Un Estado no puede entrar a formar parte de la OEA si no firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como ya vimos, deja de ser una declaración de buena voluntad y hoy en día se convierte en un verdadero instrumento internacional con plenos efectos jurídicos. ¿Sí? ¿Y quién se encarga de verificar el cumplimiento de la Declaración Americana? La Comisión. De manera que la Comisión tiene competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en un Estado por el solo hecho de que ese Estado sea parte de la Organización de los Estados Americanos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? De esa cuenta, cualquier duda, por favor, me la hacen ver. De esa cuenta, hoy en día, la OEA, tiene 34 miembros. Y respecto de esos 34 miembros, la Comisión Interamericana tiene plena competencia. Por eso es que el recuerdo dice que tiene jurisdicción universal, desde Alaska hasta la Patagonia, con un único lunar, que es Nicaragua. Lamentablemente, en diciembre del 2023 se cumplieron los 2 años que la Carta de la OEA fija para que surta efectos la denuncia, es el término en derecho internacional para que un Estado deje de ser parte de un tratado. Nicaragua lo hizo en el 2021 y por ende el 2023 dejó de ser parte de la OEA.
De manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en toda América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y América Insular o el Caribe, excepto por Nicaragua, lamentablemente. ¿Sí? Además de hacer todas estas funciones de emitir informes, de emitir comunicados, de emitir observaciones, de responder consultas, también la comisión puede recibir peticiones individuales. De la misma manera que los comités de personas individuales que habiten algún territorio de América, de grupos de personas o de organizaciones o personas jurídicas de algún territorio de América, donde estas personas o grupo de personas denuncian o se quejan de la violación de algún derecho. ¿Sí? Cuando la comisión recibe estas peticiones, repito, de cualquier territorio de América, incluido aquellos que son reacios en el derecho de Naciones Unidas, ¿sí? También en América tiene total competencia la Comisión Interamericana. Luego de escuchar los puntos de vista de todos los intervinientes, la comisión emite un informe de fondo. Ese es el nombre de ese documento. Y en este informe de fondo, al igual que los comités de Naciones Unidas, puede llegar a dos conclusiones. La primera, indicar no hay fundamento, no hay violación, y hasta aquí llega el tema. O la segunda, indicar hay fundamento y hay violación. E indicará qué artículo de la Declaración Americana se violó y dicta sus recomendaciones. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora bien, cuando el Estado no solamente es parte de la OEA y por ende suscribió la Declaración Americana de los Derechos Humanos, sino que adicionalmente es parte de la Convención Americana, se puede abrir otra puerta en el ámbito de la protección interamericana. Y es que ese Estado, a la vez, voy a regresar, a la vez de que sea parte de la Convención Americana, pudo haber reconocida la competencia de la Corte, que es lo que tiene la cita del artículo 62 en el final de la diapositiva. Es decir, un Estado que además de ser parte de la OEA, es parte de la Convención Americana y ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana. ¿Sí? En ese caso, la Corte Interamericana puede asumir el conocimiento del caso. ¿Sí? Voy a repetir para que nos quede claro. Cualquier Estado americano que sea parte de la OEA necesariamente debe haber suscrito la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y por ese solo hecho, la Comisión Interamericana tiene plenas competencias, incluso recibir peticiones, denuncias o quejas por la violación de un derecho. Pero si ese Estado, además de ser parte de la OEA, es parte de la Convención Americana y reconoció la competencia de la Corte, cuando la comisión dicta su informe de fondo, declara la violación a un derecho y dicta recomendaciones, puede eventualmente someter el caso ante la Corte Interamericana. Y ahí se abre otro proceso, ya no ante un comité o una comisión, sino ante una corte, a un tribunal de justicia plenamente dicho. Hasta aquí estamos claros. ¿Sí? Y esto es lo que nos permite hablar ahora de la Corte Interamericana. Lo primero que vamos a decir antes de hablar de su naturaleza es recordar esa distinta competencia. En la primera línea se ve el cursor, creo, ¿verdad? En la primera línea, en el primer bloque de estados, tenemos a los 35, ahí hay que actualizar porque sigue estando Nicaragua, a los 34 estados que son parte de la OEA. Sobre esos 34 estados, la Comisión Interamericana tiene plena competencia. Hay otro grupo de estados menor, que son 23 de los 34, ¿sí? Que son parte de la OEA y además son parte de la Convención Americana. Y de esos 23, 20 han reconocido la competencia de la Corte Interamericana. De manera que, repitiendo, cuando la Comisión Interamericana en su informe de fondo llega a la conclusión de que el Estado violó un derecho que está reconocido en la Convención, no solo puede dictar recomendaciones, sino que si advierte incumplimiento por parte del Estado de esas recomendaciones, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Doy dos ejemplos. Estados Unidos. Estados Unidos es parte de la OEA, pero no es parte de la Convención Americana y por ende no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana. ¿La Comisión Interamericana tiene competencia? Sí, plena.
puede conocer denuncias, peticiones o quejas, dicta su informe de fondo, dicta sus recomendaciones en caso de violación, pero si Estados Unidos no cumple las recomendaciones, hasta ahí queda el tema. Argentina, por ejemplo, para hacer los extremos, es parte de la OEA, es parte de la convención y ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana. De manera que si la Comisión en el informe de fondo concluye que hubo violación a un derecho humano, dicta recomendaciones y el Estado no cumple esas recomendaciones, la Comisión puede eventualmente no solo darle seguimiento al tema, sino someter el asunto a la Corte Interamericana para que sea un tribunal de justicia el que juzgue el caso y eventualmente dicte una sentencia que obligue al Estado a cumplir las órdenes que se le dicten. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. ¿Verdad? Un poco en materia de la naturaleza de la Corte. Si ustedes se dan cuenta, la competencia de la Corte es una competencia muy latinoamericana, ¿sí? Desde México hasta la Patagonia, nuevamente, pasando por, pues, prácticamente la totalidad de estados latinoamericanos, con excepción de Venezuela, que denunció la convención en el 2012 y por ende dejó de reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Ahí hay un limbo jurídico en el que no me voy a meter para no confundir, pero que la Corte Interamericana todavía se tiene que pronunciar si es o no competente para conocer en ciertas materias. Pero además de los estados latinoamericanos, hay otros, incluidos República Dominicana y Haití, hay otros 2 estados no latinoamericanos que han reconocido la competencia de la Corte, que son Surinam, que es este estado que es excolonia holandesa, al norte de Brasil, y Barbados, que es pues un conjunto de islas que están, digamos, al suroeste de República Dominicana. ¿Sí? Esos son los 20 estados sobre los que la Corte Interamericana ejerce competencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? A diferencia de la Comisión, la Corte Interamericana se integra con jueces y estos jueces sí deben ser abogados, ¿sí? El requisito es que sean nacionales de algún estado americano, de algún estado de América, y que cumplan los requisitos que la Constitución de su estado exige para asumir las más altas funciones judiciales de ese correspondiente estado, ¿sí? Las competencias de la Corte. La Corte tiene, digamos, 3 grandes competencias. La competencia contenciosa, la competencia consultiva y la competencia en materia de medidas provisionales. Comienzo de último en orden ascendente. Medidas provisionales. La Corte puede dictar medidas de protección, para hacerlo más claro, a favor de las personas ante situaciones que tengan 3 características. Que sea grave, es una situación grave, que sea de carácter urgente la adopción de la medida y que de no adoptarse la medida sea irreparable la violación al derecho. Gravedad, urgencia y carácter irreparable de la violación al derecho. ¿Sí? ¿Quién puede pedirle medidas provisionales a la Comisión? A la Corte, la Comisión Interamericana. Es decir, la Corte, de los casos que ya está conociendo, puede dictar medidas a petición de las partes interesadas o de oficio, ¿verdad? Sin que nadie se lo pida. Y respecto de casos que no está conociendo, lo puede solicitar, lo puede dictar a solicitud de la Comisión. ¿Sí? Estas medidas es ordenarle a los estados que pues provean protección, no sé, en materia de que esté en riesgo la vida, la integridad de una persona, ordenar al Estado que brinde medidas de protección en favor de esa persona para evitar que se consuma ese riesgo para su vida. ¿Estamos claros? Muy bien. La segunda competencia es la competencia consultiva. ¿Qué es la competencia consultiva? Es la respuesta que da la Corte ante preguntas que le formulan cualquiera de los estados de la OEA o alguno de los órganos de la OEA respecto de la interpretación de los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, algún órgano le solicita a la Corte, por ejemplo, para ver, no sé, opiniones que ya se han emitido, ¿verdad? En materia de educación per se no hemos tenido, pero, por ejemplo, sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
¿verdad? Es la última opinión consultiva que dictó la Corte. Es una opinión bastante extensa, de más de 100 páginas, pero donde la Corte aborda los estándares internacionales en materia de derechos de personas privadas de libertad, de grupos específicos. Aborda mujeres privadas de libertad, niños y niñas que están al cuidado de mujeres privadas de libertad, personas indígenas privadas de libertad, personas de la comunidad LGBTIQ+ privadas de libertad y personas mayores privadas de libertad. Y obviamente dentro de esos estándares de personas privadas de libertad, la Corte también abordó el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, que es un componente para reconocer y garantizar la dignidad de estas personas. ¿Sí? Para que se den una idea, actualmente la Corte Interamericana tiene en trámite 3 opiniones consultivas, una sobre la elaboración y comercialización de armas por parte de empresas privadas, es un tema muy interesante. Otro que es el derecho al cuidado, ¿sí? El derecho que personas que dependen de otras para su vida requieren en materia de asistencia y cuidado, y los derechos para el cuidador como tal. Y una última que se refiere a la emergencia climática, que yo creo que a nivel de todos los estados estamos viviendo, ¿no? El cambio climático. ¿Sí? La opinión consultiva en materia de armas la solicitó México, la opinión consultiva en materia de derecho al cuidado la solicitó Argentina, y la opinión consultiva en materia de emergencia climática la solicitó conjuntamente Colombia y Chile, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y por último, la competencia contenciosa, que esta a veces es la más visible de las competencias de la Corte, que es precisamente los procesos que la Corte Interamericana tramita a partir del sometimiento de casos por parte de la Comisión Interamericana. En otras palabras, cuando la Comisión Interamericana dicta su informe de fondo y para dar seguimiento al caso, somete el asunto ante la Comisión, ante la Corte Interamericana, perdón, y la Corte inicia un proceso judicial que culmina con una sentencia, que, repito, a diferencia de una recomendación, no es, no se cumple a voluntad del Estado, sino que es una orden judicial plenamente que el Estado está obligado internacionalmente a cumplir. ¿Sí? Cuando la sentencia declara la violación de un derecho, dicta medidas de reparación, ya no recomendaciones, sino órdenes sobre medidas de reparación, y estas medidas de reparación la Corte supervisa su cumplimiento, y por eso es que tenemos un apartado específico sobre supervisión de cumplimiento. Es decir, la Corte le da el seguimiento a que el Estado cumpla las medidas de reparación ordenadas y cierra o archiva el caso hasta que el Estado cumplió integralmente el conjunto de las medidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Nos quedan unos minutos para hablar ahora sobre estándares internacionales en materia de derecho a la educación. Vamos a hacer un listado más o menos sucinto y nos vamos a detener finalmente con la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo primero que hay que decir es que de manera muy relevante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 26 el derecho a la educación. Y hay que decir que la Declaración del 45 marcó en buena medida, ¿sí? Marcó en buena medida la línea del alcance del derecho a la educación, ¿sí? El artículo 26 indica que todas las personas tienen derecho a la educación. Esto es muy importante porque reconoce ese carácter universal del derecho. Y luego nos da algunas pautas que van a seguirlo: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y distintos otros tratados en materia de derecho a la educación. Y nos va a decir que la educación es gratuita, al menos en lo que se refiere a la instrucción elemental, que en algunos sistemas se conoce como educación primaria. Sí, esta es gratuita y obligatoria. La instrucción técnica y profesional debe ser generalizada, pero el acceso ya a los estudios superiores, como nota interesante, la declaración no reconoce su gratuidad, sino que establece un acceso igual en función de los méritos, ¿verdad? Esto es lo que determina que ya en lo que se refiere a educación no elemental superior, pues pueden haber pruebas, no sé, pruebas de
de acceso que pueden determinar quiénes podrán o no acceder a esta educación superior. El numeral 2 del artículo 26 dice algo muy importante sobre los fines de la educación. Dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Esto es bastante importante porque nos fija ya un objeto de la educación en cualquiera de sus ámbitos. ¿Sí? El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades, y que la educación debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre naciones, grupos étnicos, religiosos y el desarrollo de las actividades de la comunidad internacional, incluido el mantenimiento de la paz. Y el numeral 3 nos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Sí? Yo no sé si en este primer instrumento, que es la Declaración Universal, hay alguna duda, algún comentario. Me gustaría mucho escucharlos. Es interesante cómo la Declaración Universal se detiene tanto en materia de educación, fija estándares sobre el acceso universal, el carácter gratuito y obligatorio de la educación elemental o primaria y el acceso según méritos a la educación superior, y luego fija desde ya los fines y objetivos de la educación, reconociendo, que esto lo reiterarán otros tratados, ese derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. Muy bien. Luego, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solamente reitera la última parte, el numeral 3 del artículo 26 de la Declaración Universal, que se refiere a la libertad de los padres para escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos. Y específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se tiene a garantizar el acceso a educación religiosa si los padres optan por este tipo de educación, ¿verdad? De lo que yo conozco, un caso muy interesante es el caso chileno, de hecho, ¿no? Donde se reconoce plenamente y el Estado financia también este tipo de educación religiosa cuando los estados, cuando los estados optan también, los padres optan porque sus hijos reciban educación religiosa o moral. ¿Alguna cuestión hasta acá? No sé si Silvia tenía algo que agregar ahí sobre la experiencia chilena, que es un tema muy interesante. Hay un caso en la Corte Interamericana que es el caso Pávez versus Chile, que se refiere precisamente a una educadora, a una profesora de educación religiosa, de religión, que por su orientación sexual se le impidió continuar impartiendo el curso de religión en una institución privada financiada por el Estado. Es un caso muy interesante donde la Corte aborda, además de los derechos de la educadora, el tema específico del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, incluido la educación religiosa. Muy bien. Por favor, Silvia. Sí, al respecto, acá existe una gran tensión sobre este tema del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación, justamente por lo que sucede que a veces el derecho preferente va en contraposición con ciertos paradigmas de derechos que uno esperaría que estuvieran ya asentados en la sociedad desde el punto de vista ético. Por ejemplo, si hay las personas de la comunidad LGBTIQA+, por ejemplo. Hay, en general, las personas que exigen el cumplimiento del derecho preferente a escoger el tipo de educación suelen marcar distancia respecto a algunos derechos humanos. Entonces, no quieren que hayan, por ejemplo, personas LGBTIQA+, que impartan clases o que tengan alguna característica con la que no están de acuerdo. Entonces, ahí se genera una tensión importante porque todos los colegios acá en Chile tienen cierto nivel de autonomía de elaborar un proyecto educativo institucional que les permite elegir una modalidad de enseñanza de acuerdo a la comunidad con la que trabajan, la comunidad estudiantil, la comunidad familiar. Pero esto debe estar siempre también dentro de los parámetros de los derechos humanos. Sin embargo, hay familias que no están de acuerdo con algunos de esos parámetros de derechos humanos y entonces exigen que no, que tiene que ser de otro tipo de educación. Por ejemplo, el año pasado hubo un alto debate con el tema de la educación sexual integral, que acá hay un proyecto de ley para la educación sexual integral
pero no hay personas que, amparándose en el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación, no están de acuerdo con que ese proyecto de ley se concrete. También se elaboraron cartillas educativas para orientar a las comunidades escolares en la educación sexual integral, y también hubo, amparándose en este derecho, personas que no estaban de acuerdo con eso. Entonces se genera una tensión y un debate fuerte, finalmente como entre dos o más derechos. No sé si se entiende. Totalmente, sí, plenamente. De hecho, es digamos, no sé si común es decirlo, pero es lo que puede soler ocurrir, ¿no? En materia de derechos humanos, que el ejercicio de un derecho puede entrar en fricción con otros, en este caso, como usted lo dice, el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, pero también, en este caso, establecer los parámetros generales de la política educativa, de los planes de estudio, que pueden incluir temas que ya en las circunstancias concretas de determinados padres se pueden ver como contrarios a ese derecho preferente o aparentemente contrarios, ¿no? A ese derecho preferente. Es un tema que obviamente tiene muchas aristas, tiene digamos, mucha discusión que vale la pena siempre, digamos, abordar, pero que no puede dejarse de lado algo que la propia Declaración Universal indica, ¿verdad? Y que uno de los objetivos de la educación es favorecer la comprensión, la tolerancia entre naciones y entre pueblos, ¿no? Y también entre miembros de una misma comunidad, ¿no? Donde distintos ideales, distintas formas de entender la vida, distintas opciones de vida también tienen que ser parte de esa tolerancia y esa comprensión. Gracias, Silvia, le agradezco mucho. Muy bien, si no hay alguien más, artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es bastante importante en esta materia y que es desarrollo, pero también extensión de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este artículo 13 reitera algunos de los conceptos de la Declaración Universal. El numeral 1, como ustedes ven, refiere nuevamente el derecho universal a la educación, ¿sí? Pero agrega, bueno, reitera también que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano y del sentido de su dignidad, que este es un agregado del pacto, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Otra vez lo que veníamos diciendo, debe fomentar la capacidad de todas las personas de participar activamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad. En el numeral 2 recoge algunas cuestiones que ya indica la Declaración Universal, como es la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Esto es muy importante. La enseñanza de secundaria generalizada y accesible, sí, con una progresión a la gratuidad, aunque no lo establece de principio, como sí lo hace en cuanto a la educación primaria. Y la educación superior o universitaria, accesible a todos según sus capacidades y méritos, ¿verdad? Esto es en forma bastante idéntica a lo que establece la Declaración Universal. Aunque también, bueno, y refiere también esa progresividad hacia la gratuidad de la educación superior. La educación fundamental, en el inciso D del numeral 2, fomentarse e intensificarse para quienes no la hayan recibido o la hayan terminado, que eso es muy importante, sobre todo en ciertas partes de nuestra región americana, ¿no? Donde muchas personas no fueron a la educación primaria en el momento que correspondía o que fueron, pero de forma incompleta porque no la terminaron, y establece que tiene que ser una política pública también que la persona, aunque en la edad ideal no haya asistido al aula, que asista sin importar la edad que tenga o que incluso complete esa educación primaria si no la completó en su momento. Y el inciso E de este numeral 2, que el artículo continúa en la siguiente diapositiva, refiere cómo es obligación el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos, en la implementación de un sistema adecuado de becas y la mejora continua de las condiciones del cuerpo docente. Miren esto qué interesante. Luego, el numeral 3 de este mismo artículo 13 reitera el derecho de los padres a escoger el tipo de educación
que recibirán sus hijos, que lo amplía también hacia los tutores y pupilos, ¿no? Dependiendo si el niño o niña está bajo la guardia y custodia de padres o bajo la guardia y custodia de otras personas en calidad de tutor. Y el numeral 4, que indica que nada de lo dispuesto en el pacto debe entenderse como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir institutos de enseñanza, que viene un poco de la mano con lo que decía Silvia, esa independencia, esa autonomía que se reconoce a los centros educativos y que tiene que ver con lo que se conoce como la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza o la libertad docente, como le llamen en sus países, ¿no? Luego, en el plano interamericano, la Convención Americana en el artículo 12, como lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, simplemente reconoce el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos con especial mención de la educación religiosa o moral, ¿verdad? No hace un desarrollo del derecho a la educación. Y el artículo 26, que es el de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tampoco tiene un reconocimiento expreso del derecho a la educación, pero sí recoge como esa voluntad de los estados de lograr el progresivo reconocimiento de los derechos que deriven, y ahí sí lo hace, de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura que reconoce la Carta de la OEA. De manera que, aunque sea indirectamente, hay un reconocimiento y garantía del derecho a la educación. ¿Sí? El Protocolo de San Salvador es, en el plano interamericano, el tratado que reconoce de manera más desarrollada el derecho a la educación. No voy a repetir aquí cuestiones que ya están establecidas tanto en la Declaración Universal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo vuelve a decir en el numeral 1 ese acceso universal al derecho a la educación. En el numeral 2, el objeto, que es el pleno desarrollo de la personalidad humana y la dignidad. Y luego sí remarca cómo la educación debe tender a que la persona sea capaz de participar activamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna y favorecer nuevamente la comprensión, la tolerancia y la amistad. El numeral 3 nos reitera que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. El inciso B, que la secundaria debe ser generalizada y tender hacia la gratuidad. El inciso C, la educación superior conforme a los méritos y tender progresivamente hacia la gratuidad. Y el D, al igual que lo hacía el Pacto Internacional, establecer pues la necesidad de un sistema adecuado de becas, la formación del personal docente y mejorar siempre sus condiciones materiales. El numeral 4 reitera el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de los hijos. Y el numeral 5, como lo hace el Pacto Internacional, establecer que nada de los derechos reconocidos pueden restringir la libertad de los centros de enseñanza para organizarse e impartir los programas de estudio. Luego tenemos en el plano del sistema universal otros tratados que reiteran algunos elementos relativos al derecho a la educación. Lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en materia específicamente de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, sobre el derecho al acceso a la educación de este grupo en situación de vulnerabilidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y este último instrumento que, aunque no es una convención, sino que es un instrumento de soft law, son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también llamadas reglas Nelson Mandela, en honor al expresidente sudafricano, que en su regla número 77 se refiere a la educación de las personas privadas de libertad. Y terminamos la discusión de esta tarde con pues un resumen de la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere al derecho de educación, la interpretación del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que data del 8 de diciembre del 99. El párrafo 1 de la observación general comienza afirmando que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización de otros derechos. Miren qué interesante esto. Dice también que la educación es
el principal medio que permite a los adultos y a las personas menores de edad en una situación de marginación económica y social salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Igualmente, afirma la observación general que la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, en el pleno respeto de los derechos de la mujer, en la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, en la promoción de los derechos humanos y la democracia, en la protección del ambiente y en el control del crecimiento demográfico. ¿Verdad? El párrafo 1 es una reflexión muy importante en materia de el alcance del derecho a la educación. Luego el párrafo 6 nos indica cuáles son las características que debe cumplir la educación, un sistema educativo, para atender a los estándares internacionales. Y nos habla de 4 características. La primera es que la educación debe cumplir la característica de disponibilidad. ¿Y qué es la disponibilidad? Que existan instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el Estado. Este primer elemento de disponibilidad se refiere a un indicador cuantitativo, cantidad suficiente, ¿sí? Lo que depende de cuánto va a ser suficiente en cantidad, pues depende de distintos factores, ¿sí? Instituciones y programas que necesiten edificios propios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información. Es decir, todos estos factores determinarán cuándo se considera que en cantidad suficiente hay instituciones y programas de enseñanza disponibles para la población. Pero no solo la disponibilidad es una característica que deben cumplir los sistemas de enseñanza para cumplir los estándares internacionales. También la accesibilidad, segunda característica. Esta accesibilidad, el comité la entiende en 3 dimensiones. La accesibilidad como no discriminación. La educación debe ser accesible para todos, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad, y esta accesibilidad debe cumplirse sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos. Estos motivos prohibidos son los que incluye el artículo 1.1 de la Convención Americana, de lo que ya hablamos algo en la sección primera. Segunda dimensión de la accesibilidad es la material. La educación debe ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica, de acceso razonable o por medio de tecnología moderna. Es decir, que hayan instalaciones educativas cerca de las poblaciones y de las comunidades que lo requieran, pero también la tecnología moderna que facilita la educación a distancia y que la era post-pandemia, este diplomado, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de cómo esa accesibilidad material también se cumple mediante el uso de la tecnología. Y por último, la accesibilidad económica, que económicamente, financieramente, la educación esté al alcance de todos y de todas. ¿Sí? Ya vimos cómo la educación superior, según los estándares internacionales, debe ser obligatoria y gratuita, pero la educación secundaria y superior debe también tender a esa gratuidad. Muy bien, disponibilidad, accesibilidad. Accesibilidad como no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. Tercer elemento, aceptabilidad, donde se refiere tanto a la forma como al fondo de la educación. Tanto los programas como están diseñados, como los métodos de enseñanza deben ser aceptables. ¿Sí? Aceptables para estudiantes, aceptables para padres, ¿sí? Y que van a ser aceptables en tanto se consigan los objetivos de la educación demarcados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tema que de los 4, digamos, parámetros, me parece que es el que más general o más abstracto queda, tiene que ver con indicadores de evaluación necesariamente, ¿no? Y donde ya será en su aplicación al caso concreto, donde ustedes mejor que yo como expertos en el tema podrán determinar si se cumple o no se cumple este estándar de aceptabilidad. Y por último, el estándar de adaptabilidad. La educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y de las comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos
en contextos culturales y sociales variados. ¿Sí? Yo creo que también la era post-pandemia es un ejemplo de cuánto fueron adaptables, flexibles los programas educativos, no solo en lo que se refiere a la posibilidad de su impartición en línea, sino que el propio programa en su diseño permitiera esa educación a distancia, esa educación en línea, ¿no? Que, pues según lo que hemos oído, este diplomado ha logrado adaptarse muy convenientemente, pues a esa nueva necesidad de la educación con el uso de la tecnología. Yo me quedo hasta acá por respeto al tiempo, no sin antes recordar que el ensayo de esa tarea calificada de la sesión 4 puede perfectamente enfocarse desde los 4 parámetros del estándar de la observación general número 13 del Comité de ESCA, de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, o si ustedes lo prefieren, es centrarse el ensayo en uno de estos estándares y cómo se cumple, no se cumple, qué retos hay para su cumplimiento o cómo se podría cumplir desde la experiencia regional de su país o de su comunidad o en su centro educativo, como ustedes lo consideren mejor. Gracias, dejo un espacio de preguntas, respuestas, si las hay, y pues aquí estamos para atenderlos. No sé si hay preguntas, ¿verdad? Les dejo siempre mi correo electrónico ahí a la vista y les pregunto, ¿hay alguna pregunta, alguna intervención? ¿No? Por favor, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿dónde puedo yo revisar la información de los exámenes que se hacen, por ejemplo, a México Por en parte, cuestión? sí, por parte, por Ujú, ejemplo, del examen periódico universal. ujú, exacto. Sí, bueno, voy a intentar ahora darles algunos links para que ahí lo puedan ver. Sobre todo, quien tiene esa labor de recopilación y de bases de datos es el ACNUD, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Verá, usted puede visitar, por ejemplo, la página de ACNUD México, le voy a mandar el link, y ahí están los informes que anualmente hace la oficina en México. Ahí la mando por el chat. Y así ustedes pueden buscar o ACNUD Colombia, o ACNUD Chile, o ACNUD Perú, y ahí van a encontrar. Y ahí es de perderse en la página, y en la página están los informes que anualmente la Oficina de México emite sobre México, ¿sí? Aparte están también las bases de datos, ahora voy, que a nivel del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos, se emite. Le voy a dar del examen periódico universal. Aquí está. Y ahí en el chat les remito este link. Y ahí está en español la página del examen periódico universal. Y ahí es de ingresar. Y luego de ingresar, ahí está los informes que se emiten por país. Solo es de verificar bien, ¿verdad? De ingresar. Aquí hay un link que se llama documentación por país. Y en ese el link de documentación por país está el listado de los distintos países. Ahí están incluidos los latinoamericanos como México. Ingresando a México, pues uno ya puede ir viendo los distintos informes universales que en cada periodo se han emitido. Y están tanto los informes finales del Consejo como los informes que México como Estado ha rendido y los que las organizaciones no gubernamentales han rendido respecto de la situación en México. Espero que eso sea de utilidad. No sé si hay alguien más. Con gusto, Julio. Y si no, don Alipio, es suyo la palabra.